Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de hoy y bienvenidas también. Hoy vamos a ver el módulo de mecánica hidrostática. Esta es la clase 22. ¿Damos entonces inicio a la clase? Los objetivos de la clase de hoy son: vamos a introducir el concepto de hidrostática, vamos a comprender lo que es el principio de Pascal y el de Arquímedes, y vamos a aplicar teóricamente el concepto de hidrostática y las leyes detrás de esta. Partimos. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se están moviendo. Es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Su contrapartida es la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento, como ya habíamos alcanzado. Aquí tienen un dibujito que más o menos tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante sobre el empuje. Y en este dibujo lo que está pasando es que hay un objeto que está sumergido dentro del agua. ¿Ya? Este objeto tiene cierta cantidad de, digamos, una longitud h sumergida dentro de agua, dentro de su altura, y tiene una superficie S. Eso va a servir para calcular el volumen del fluido que se está desplazando después. Eso tiene que ver con el principio de Arquímedes. Entonces, nosotros lo que vamos a suponer es que está todo sin moverse. No hay fuerza actuando, no se está moviendo el fluido. Así que eso es lo que es hidrostática en su concepto general. Reciben todos aquellos cuerpos que tienen la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene el nombre de fluidos. ¿A qué me refiero yo con esto? Es líquidos y gases. Dice, adiós maestro, que pase bien. Yo nada que ver esta clase, me metí para preguntar su historia. Bueno, Javier, eres bienvenido si te quieres quedar a física. Yo sé que a la gente que le gusta historia o que va a dar esa prueba no está muy interesada tanto en la parte de las ciencias más duras, pero siempre es bueno aprender un poquito acerca de física. Así que estás cordialmente invitado a la clase si es que quieres aprender un poquito. Bueno, no importa que sea un cero a la izquierda, todos partimos así. De hecho, a mí, de los ramos que más me costaron en la universidad fueron los físicos. Y ahora estoy haciendo clases de física, así que esas cosas pasan. Entonces, estábamos hablando de los fluidos, dijimos que eran los líquidos y los gases. Dijimos que también que a esta propiedad se le va a llamar fluidez. Entonces, los fluidos son los líquidos y los gases y pueden cambiar fácilmente de forma y por escurrimiento debido a acción de fuerzas pequeñas. O sea, se pueden escurrir y eso significa que pueden escapar a través de espacios pequeños y eso significa que también son capaces de fluir a través de esos espacios. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el de Arquímedes, que tienen que ver con las presiones y también con los volúmenes desplazados de acuerdo a cada cosa. Entonces, el principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un fluido no compresible, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todas partes del recipiente. ¿Qué significa esto? Que la presión, al yo aplicarla sobre un fluido, se va a transmitir a través de ese fluido, ¿ya? Y se va a transmitir en todas direcciones. O sea que estoy en presencia de un movimiento o de una fuerza, porque básicamente la presión es una fuerza sobre un área aplicada. Lo que va a ocurrir es que se transmite esa misma fuerza en todas direcciones del fluido. Porque en el fondo lo que tenemos nosotros es una transmisión de esta fuerza digamos en 3D, o sea, en las 3 dimensiones que nosotros estamos estudiando. Este tipo de fenómeno se puede apreciar, por ejemplo, en la prensa hidráulica, la cual funciona aplicando este principio. O sea, cuando yo tengo una prensa hidráulica, lo que voy a tener probablemente, y ustedes a lo mejor ya conocen ese ejemplo, voy a aplicar una pequeña fuerza sobre un área chiquitita, que va a ser mi área 1, y aquí voy a tener mi área 2. Entonces tengo una pequeña fuerza acá, aquí, y tengo otra fuerza que está aplicándose acá. Ya, esta es mi fuerza 2 y esta es mi fuerza 1. ¿Qué pasa acá? Voy a borrar esto porque no se nota. Vamos a hacer el dibujo otra vez. Sostenemos el área 1 y el área 2. Y tenemos la fuerza 1 acá y la fuerza 2 acá. ¿Ya? Entonces, tenemos un área pequeña, le aplicamos una área pequeña. O sea, le aplicamos una fuerza pequeña y un área grande le aplicamos una área grande. Una fuerza grande. Entonces lo que va a pasar aquí es que nosotros sabemos que la presión, esto lo vamos a ver más adelante, es la fuerza partida por el área. Como a través de esta especie de émbolo se va a mantener esa presión, yo puedo aplicar una fuerza pequeña en una área pequeña y hacer que en un área grande se mueva con una fuerza grande este émbolo que tengo acá. Entonces vamos a dibujar el émbolo que tengo aquí. Entonces si yo desplazo este émbolo hacia abajo y ahora me queda acá, este émbolo se va a desplazar hacia arriba. Y va a quedar por aquí arriba, por ejemplo. Entonces lo que yo estoy haciendo básicamente es desplazar fluido con la misma presión, pero utilizando esta propiedad del principio de Pascal. Y eso significa que se va a mover en todas las direcciones.
De nada, Javier, siempre bienvenido a la clase, a todas las personas que quieran participar en verdad. Preguntar, discutir y todo eso. Este tipo de fenómenos se puede apreciar, por ejemplo, como ya habíamos dicho, la prensa hidráulica, o si ustedes han visto alguna vez que freno hidráulico o toda esa cosa que se denomina hidráulico, tiene la misma idea del principio, o sea, aplicar una fuerza pequeña, como un botoncito, para que ustedes puedan mover algo que sea más grande. Entonces definimos compresibilidad como la capacidad que tiene un líquido o un fluido, más específicamente un fluido, para disminuir su volumen, y ese volumen está siendo ocupado a partir de la acción de fuerzas. Principio de Arquímedes. De este modo, para una porción de fluido en equilibrio con el resto, se va a cumplir que el empuje va a ser igual al peso, y el peso va a ser igual a la densidad del fluido por la constante de gravedad por el volumen. Donde yo tengo aquí la masa, porque ustedes saben que el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces, como el peso era igual a la masa por la aceleración de gravedad, voy a ponerle P sub G para que lo diferenciamos de la presión. Esa masa que yo tengo acá se puede escribir como M igual a la densidad por el volumen, porque sabíamos que la densidad va a ser igual a la masa partido por el volumen. ¿Tienen todos y todas más o menos claro lo que eso significa? Ignacio 9776. ¿Esto es física electivo? Sí, esto es física electivo. Entonces tenemos una fuerza peso que siempre está, y un empuje que aparece cuando estamos metiendo un cuerpo dentro de un fluido. Y en algún momento esto se va a equilibrar. Por eso decimos que el empuje en este caso, cuando está inmerso completamente, es todo el volumen, digamos, del cuerpo que está dentro de este fluido, siendo empujado hacia arriba por esta fuerza de empuje. Dice, profe, ¿cuándo veremos campo y fuerza magnética? ¿Cuáles son las preguntas más difíciles? Campo y fuerza magnética son las últimas 2 clases. Así que falta todavía, nos faltan por lo menos 8 clases. Así que no se preocupen porque vamos a llegar a eso en cualquier momento, Fray. Me gusta tu imagen de Gustavo Cerati del álbum Bocanada. Entonces, la presión hidrostática, en general podemos decir que la presión se define como la fuerza sobre unidad de superficie, que era lo que habíamos dicho recién en la slide anterior. Dice, o bien, la presión es la magnitud que indica cómo se distribuye la fuerza sobre la superficie en la cual está aplicada. Entonces yo tengo una fuerza que se está aplicando sobre una superficie A, que voy a churar aquí, y voy a tener que la presión va a ser igual a la fuerza dividida por unidad de área. Por tanto, si cuando yo vengo a ver lo que es la presión hidrostática, voy a poder darme cuenta que esa presión depende de la fuerza y depende del área sobre la cual está aplicada. Entonces, como toda la fuerza distribuida sobre un área o una superficie que yo tengo. La idea es que yo así puedo determinar la presión. Entonces, pensemos esto. Si yo tengo una presión, eso significa fuerza dividido por área. Si el área es muy grande, mi presión es muy chica. Y si la fuerza es muy grande, mi presión es más grande, ¿cierto? Si ahora el área es muy pequeña, yo aplico una fuerza constante, esa presión es muy grande, porque el área es muy pequeña. Entonces, en el fondo, como que lo que está pasando acá es que estoy viendo cómo se distribuye esta fuerza sobre esa área o sobre la unidad de superficie. Propiedades de los fluidos. Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y las características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Existen propiedades primarias y propiedades secundarias del fluido. Aquí tenemos una foto del agua, pero nosotros sabemos también que esto se aplica para los gases. Y que particularmente vamos a trabajar siempre, o vamos a suponer físicamente en este apartado, que nuestros fluidos son incompresibles y que tienen una densidad homogénea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en física siempre tenemos que hacer supuestos. Eso es parte de lo que yo les tengo que contar en este curso. Entonces, como estamos haciendo supuestos, yo estoy haciendo el supuesto de que la densidad se distribuye de forma constante. La densidad, vamos de nuevo, la densidad es constante, uniformemente constante en todo el fluido, y además dijimos que eran fluidos incompresibles. O sea que estamos asumiendo de que no se pueden comprimir más, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aplicado sobre presión mantienen su volumen. Eso no es real. O sea, si yo agarro una jeringa y la aprieto y no tiene nada dentro, ustedes se van a dar cuenta que el gas probablemente se va a comprimir. Eso pasa con los fluidos, con algunos fluidos. El agua también va a tener un índice de compresión, pero va a ser mucho más bajo que el gas, no se va a notar. Pero el gas ustedes lo pueden comprimir y se van a dar cuenta que eso va a pasar. Entonces aquí estamos imaginando o estamos suponiendo de que el fluido es incompresible y que tiene densidad constante. Entonces vamos a ver las propiedades de los fluidos. Las propiedades primarias son
o termodinámica son la densidad, la presión, la temperatura y después aparecen la energía interna, la entalpía, la entropía y los calores específicos. Todo esto que está acá tiene que ver con química, así que no lo vamos a ver aquí. Todo lo demás lo vemos acá en esta parte. Catalina, el gas se comprime porque piensa que el gas son como diferentes moléculas separadas y en el fondo les queda mucho espacio de tal forma que si tú quieres pasar del estado 1, que es este, estado 1 vamos a ponerle aquí, estado 1 al estado 2, que se va a denominar aquí, este. Estas nuevas moléculas, o sea, el nuevo ordenamiento de las moléculas va a ser moléculas mucho más juntas. Entonces lo que estoy haciendo yo ahí es comprimir un fluido, que en este caso es un gas. Si nosotros tenemos una materia o un fluido que tiene mucho espacio entre sus moléculas, eso se puede comprimir. Entonces, por eso yo estoy diciendo y asumiendo que en este caso no se pueden comprimir. Entonces, todas estas cosas que están acá, ustedes las conocen. La densidad, ya habíamos dicho que era la masa partida por el volumen. La presión, dijimos que tenía que ver con la fuerza partida por el área. La temperatura es algo que ya vimos nosotros en clases anteriores y dijimos que tenía que ver con el estado cinético de movimiento, o sea, el estado cinético de las partículas que componen la materia. Entonces, dependiendo de qué tanto se estén agitando esas moléculas, nosotros vamos a tener que la temperatura puede ser más grande, o sea, más alta o más baja. Y los calores específicos tienen que ver con las transiciones que hay de estado y también con el calor específico latente. Entonces teníamos calores específicos que habíamos revisado antes que tenían que ver con el calor específico de fusión, el calor específico de uno era el de fusión y el otro era de congelamiento, no, de evaporación. Entonces ahí tenemos calores específicos y tenemos también calores latentes asociados a ese cambio de estado. Entonces, esas son las propiedades primarias de los fluidos. Las propiedades secundarias caracterizan el comportamiento específico de los fluidos. Y vamos a entrar a ver lo que es la viscosidad, ¿cierto? La conductividad térmica, tiene que ver con cuánta temperatura son capaces, digamos, de dejar pasar un fluido y cómo se mueve y cómo se va a conducir la temperatura o el calor a través de este. La tensión superficial y la compresión, que tiene que ver con lo que recién estuvimos conversando. Entonces, todas estas propiedades tienen que ver un poco también con los fluidos. De hecho, tienen que ver harto con los fluidos, pero son propiedades un poco más específicas. Lo anterior es más relacionado con su comportamiento habitual. O sea, estamos hablando de propiedades que son primarias, que nosotros podemos verificar de forma muy, muy clara, que tienen que ver con la presión, la temperatura y los calores específicos. Y acá tenemos cosas como la viscosidad y la conductividad térmica que están asociadas a cosas muy específicas que tienen que ver con números, que tienen que ver con tasas de cambio, y eso ya es harina de otro costal. Dice, la densidad o masa específica es la cantidad de masa por unidad de volumen. Se denomina con la letra ρ. La letra ρ es la que nosotros vamos a ocupar generalmente para denominar la densidad. En el sistema internacional se mide en kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, el volumen se mide en metros cúbicos y la masa se mide en kilogramos. Y voy a volver a repetir, esto es en el sistema internacional. Cuando se trata de una sustancia homogénea, la expresión para su cálculo va a ser ρ partido, o sea, ρ igual, o densidad igual, la masa partida por su volumen. Respondiéndole ahí a Carlos, la viscosidad tiene que ver con la capacidad de un fluido para fluir. Un fluido más viscoso va a costar mucho más que fluya. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, no sé, podríamos decir que el aceite es más viscoso que el agua. El agua tiene mucha más facilidad para fluir que el aceite. Y por tanto eso indica que su tasa de movimiento va a ser mucho menor en un fluido más viscoso que un fluido menos viscoso. Ya, entonces, cuando estábamos hablando de que cuando se trata de una sustancia homogénea, la densidad va a ser constante, que era lo que habíamos estado suponiendo en la parte anterior antes de esta diapositiva. Eso se va a medir en kilogramos partido por metros cúbicos, la masa de la sustancia se va a medir en kilogramos y el volumen de la sustancia se va a medir en metros cúbicos. En consecuencia, la unidad para el sistema internacional va a ser kilogramos partido por metros cúbicos, pero también se suele especificar densidades en gramos por centímetro cúbico, existiendo esta siguiente equivalencia, que 1 gramo por centímetro cúbico de densidad va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad de una sustancia va a variar con la temperatura y la presión.
Y al resolver cualquier problema se debe considerar la temperatura y también la presión a la que se encuentra el fluido. Entonces, si yo tengo temperaturas y presiones diferentes, esto, por ejemplo, va a variar. O sea, si yo estoy diciendo que la densidad de cierto fluido es ρ1, a temperatura 1 y presión 1, probablemente cuando yo modifique esta temperatura, por ejemplo, temperatura 2 y presión 2, vamos a tener una densidad 2, o sea, una densidad diferente a la que teníamos en un estado inicial. El peso específico. El peso específico de un fluido se calcula como su peso por unidad de volumen. Entonces, cuando hablamos de peso, estamos hablando de el peso como m partido, o sea, m por g. Entonces, este peso tiene que ver con la fuerza peso, que habíamos denominado P sub g para diferenciarlo de, del P de presión, y que se escribe como la masa por la aceleración de gravedad. Por tanto, en el sistema internacional se va a medir como Newton partido por metro cúbico. Entonces, el peso específico se va a medir en Newton dividido por metro cúbico. Ya, volvemos a la presión hidrostática y decimos que si una superficie se coloca en contacto con un fluido en equilibrio, el fluido, gas o líquido, ejerce fuerzas normales sobre la superficie. Entonces estamos hablando de esta situación. Situación 1. Tengo acá un fluido. Voy a ponerlo aquí. Y está pasando que se pone un volumen o un cuerpo con cierto volumen acá. Y aquí yo voy a tener una fuerza normal existiendo, que va obviamente a apuntar hacia arriba, como todas las fuerzas normales. Fuerza normal. Dice, entonces, la presión hidrostática en mecánica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a esa superficie. Ya habíamos dicho ya que la presión hidrostática, como decía el slide anterior, era el peso partido por el volumen. Ahí se me fundó. Entonces, si la fuerza total, F, está distribuida en forma uniforme sobre el total de un área horizontal, dijimos área horizontal porque estamos considerando de que está tocando, digamos, la base del cuerpo, de este cuerpo está tocando el agua. Entonces voy a poner aquí esa base del cuerpo como el área A. Entonces voy a tener que la presión va a ser igual a la fuerza dividido por esa área. Y esto va a cumplirse para cualquier punto que exista sobre esa área. O sea, ya sea tengo un área que está acá y tengo diferentes puntos, y yo voy a medir la presión en cualquiera de esos puntos, la presión debería ser uniforme. Estamos asumiendo entonces que la fuerza sobre esta área se distribuye de forma uniforme. Y esto es lo que nosotros estamos llamando la presión hidrostática en este momento. Ahora bien, si tenemos dos recipientes de igual base conteniendo el mismo líquido, cuando hablo del mismo líquido significa que tiene la misma temperatura, la misma densidad y también la misma presión, veremos que el nivel del líquido es el mismo en los dos recipientes y la presión ejercida sobre la base es la misma. O sea, la presión que yo estoy ejerciendo acá, en esa base y en esa base, va a ser la misma que la que está acá, que digamos el espectro particular de acá. Entonces, no importa que tenga como más volumen de líquido, sino que se está ejerciendo la misma presión porque la base es la misma. Entonces, la fuerza se va a distribuir de igual manera sobre la misma base porque tienen efectivamente la misma base. Entonces, tienen el mismo nivel, o sea, no es como que el líquido adopte otro nivel, sino que va a tener el mismo nivel y la misma presión. Entonces, no importa, digamos, como el volumen, sino que importa la altura en este caso. Eso es lo que me están diciendo con esta parte. Y también la base sobre la cual la estoy aplicando. Entonces, importa la altura e importa el área sobre la cual se aplica. Y esto va a ser igual que la presión, va a ser igual a la fuerza dividido por el área. Cuando hablo de A, voy a decir que A está aquí, A está acá y A también está ahí. Tenemos entonces, ¿cuánto llevamos ya? 25 minutos. La presión es independiente del tamaño de la sección de la columna. Depende solamente de su altura, es decir, el nivel del líquido y de la naturaleza del líquido, o sea, el peso específico. Habíamos hablado entonces de que el peso específico, voy a volver a repetirlo en esta slide, era el peso, que habíamos dicho de que era m partido por g, dividido por el volumen. Entonces, esto va a ser mg partido por v. Vamos a volver la slide para ver si estamos cachando esta parte. Entonces, peso dividido por el volumen. Entonces, ¿qué me está diciendo que... o qué me quiere decir que la naturaleza del líquido sea igual? Es que su peso específico es igual porque estamos incluyendo
la masa digamos, del líquido, estamos incluyendo la aceleración de gravedad, que es constante para todos nosotros en la Tierra, y también estamos incluyendo el volumen de ese líquido. Además, tenemos que, va a depender solamente de su altura, que era lo que yo de antes les estaba explicando, porque a pesar de que en este ejemplo que tenemos acá, esta columna tiene volumen de sobra, que es lo que tenemos por aquí al lado, las alturas son iguales, y eso es lo que a nosotros nos va a importar. Como las alturas son iguales, entonces la presión va a ser igual. Entonces aquí tenemos el peso dividido por el volumen. Entonces la presión hidrostática solamente va a depender de la altura y de la naturaleza del líquido que se condensa como concepto en lo que nosotros llamamos el peso específico. Esto se explica porque la base la sostiene solamente el líquido que está por encima de ella, como se grafica en la figura anterior. La pregunta que surge entonces es, ¿qué sostiene el líquido restante? Porque es una pregunta súper válida al nosotros mirar esa figura y decir, en realidad son diferentes. ¿Por qué debería ser la misma presión? ¿Por qué debería mantenerse a la misma altura? El tema es que acá las paredes del recipiente están ejerciendo una fuerza también para sostener a este líquido. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo hago el dibujito acá abajo, me van a disculpar porque les voy a llenar de dibujitos acá, al menos en esta parte. Tengo las dos columnas de agua, o del líquido que sea. Tengo la misma área, que voy a pintar acá una. Aquí va a estar A, y aquí va a estar A. Y tengo la misma altura. Aquí tengo la misma altura. Y acá también tengo la misma área para ambos ejemplos. Entonces lo que está pasando acá es que si bien el peso de este líquido tiene una componente que está tocando abajo, digamos sobre el área, también hay una componente que está pegándole o que está encima de las paredes de este recipiente. Entonces lo que va a pasar va a ser que también hay una fuerza que se está aplicando hacia las paredes del recipiente. Entonces tengo mi fuerza aquí. ¿Ven todos bien? ¿Entienden la diferencia que estamos haciendo? Entonces la presión solamente se ejerce sobre la base y la altura o nivel al cual llega el líquido indica el equilibrio con la presión atmosférica. Nosotros siempre tenemos que hablar de equilibrio porque estamos hablando de hidrostática. Entonces lo interesante acá es que ustedes pueden ver que este líquido no está volando, ni está tomando otro tipo de forma, sino que lo que está pasando es que está entrando en equilibrio con este sistema que nosotros llamamos la atmósfera, y que está en equilibrio entonces con la presión atmosférica. O sea, toda la atmósfera, que también es un fluido que contiene gases diferentes y que está compuesto por oxígeno, por nitrógeno, está entrando en una situación de equilibrio con este fluido que está acá abajo. Esa es la cosa. Santi, el área sí importa, porque al final lo que te está diciendo acá es que sí importa el área y que en el fondo importa el área basal, porque es donde se está aplicando la presión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar acá. La presión que se está aplicando es lo que importa, y si no importa la presión, entonces lo que significa es que nos importa la fuerza y nos importa el área basal. Y como nos importa la presión, nos importa el área basal. Entonces, si tienen la misma área basal y tienen la misma altura, entonces tienen la misma presión. Eso es lo que estamos diciendo aquí, que en este caso es la presión atmosférica. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pasamos entonces a lo siguiente. Entonces, la presión en un fluido en equilibrio aumenta con la profundidad. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un fluido, un típico ejemplo que ustedes pueden revisar después en experimentos, cosas así. Tengo una columna de agua. ¿Ya? Tengo una columna de agua. Mientras yo más me voy al fondo, más presión tengo. Entonces, en el punto 1, 2 y 3... voy a tener diferentes presiones, ¿ya? La presión 1, la presión 2 y la presión 3. Y se van a dar cuenta que la presión 1 es más chica que la presión 2 y más chica que la presión 3. O sea, la presión 3 es la mayor de las 3. Si hago un experimento y hago un hoyo en cada uno de estos puntos que yo marqué con rojo, lo que va a pasar es que cuando el agua salga por esos hoyos, este va a llegar cerca, este va a llegar un poquito más lejos, y este va a llegar mucho más lejos. Entonces van a salir chorros de agua dependiendo de la presión con la que le están escapando, y abajo va a escapar con mucha mayor presión. Así lo podemos revisar de forma como más experimental. Entonces, si hacemos mediciones de presión en algún fluido de ciertas profundidades, la fórmula adecuada va a ser la siguiente. La presión va a ser igual a la densidad por H por G. Voy a cambiar esa D por ρ, porque en el fondo nosotros estamos ocupando ρ para hacer esta cuestión. Entonces, en vez de D, va a aparecer como ρ. Entonces, la presión se va a escribir como ρ por G por H.
¿A alguien le suena un poco esta cuestión? Así como que se parece a algo, podría ser. Felipe Flores dice, ¿cómo qué preguntas de esta materia pueden estar en la PSU? Felipe, al final de la clase hacemos preguntas de la PSU, así que ahí nos podemos revolver un poquito, pero generalmente la parte hidrostática no pregunta tanto cosas como de cálculo, sino que te pregunta cosas mucho más enfocadas a entender los conceptos. Por eso yo me estoy dando el trabajo de que expliquemos los conceptos. Ya, Santi, perfecto. Bernoulli, energía potencial. Ya, Bernoulli todavía no lo vemos, Bruno, porque aparece en la siguiente clase. Pero se parece mucho, como dice Santi, a la energía potencial. Si yo tengo ρGH, tengo algo muy parecido a la energía potencial, que es MGH. Entonces, la energía potencial habíamos dicho que era MGH. Y entre la energía potencial y la presión, lo que está pasando es que hay un volumen que está apareciendo por ahí, ¿cierto? Entonces, si yo dividiese esta expresión por V, o sea, el volumen, me aparecería mu G igual a M dividido por V por G por H, y esto es lo que nosotros conocemos como ρ. Y eso es. Entonces la presión y profundidad tiene que ver con... la presión tiene que ver con la profundidad. Entonces tenemos que la presión, según lo que dijimos de antes, va a ser P igual a ρ... Perdón, me confundí. P igual a ρ por G por H. ¿Ya? Entonces la presión ejercida por el fluido en un punto situado a una profundidad h va a ser igual al producto de la densidad por la profundidad por la aceleración de gravedad. Si consideramos que la densidad del fluido permanece constante, la presión del fluido solamente va a depender de la profundidad, o sea, de la altura. Entonces aquí es donde de nuevo volvemos a lo que habíamos estado conversando antes, que depende básicamente de la profundidad y no de lo otro. ¿Ya? Entonces tenemos la profundidad h y eso es lo que va a pasar. En este modelo simplificado nosotros estamos asumiendo cosas como que el fluido es constante, que eso ya sabemos que no va a ser así más adelante. Estamos asumiendo que esto solamente depende de h. Entonces, la presión va a ser una variable que va a ser dependiente de la altura, porque el ρ se supone que es constante y el g se supone que es constante. No olvidemos entonces que hay fluidos como el aire o el agua del mar, cuyas densidades no son constantes, y tendríamos que calcular la presión en su interior de otra manera. Esto ya es para cosas más avanzadas, entonces cuando alguien si quiere estudiar algo relacionado con civil hidráulica o cosas como que tengan que ver con fluidos, le van a entrar este tipo de materias donde se van a dar cuenta de que aparte de depender de la altura, va a depender de la posición. Y que G, que en este caso no es así, pero ρ, también va a ser dependiente de la altura. O la posición si quieren verlo así. Pero esto que estamos viendo acá tiene que ver con un supuesto no PSU. Entonces es un supuesto no PSU porque esto en verdad no está ocurriendo para el modelo simplificado que nosotros estamos revisando, sino que ocurre para otro tipo de modelo. ¿Ya? ¿Estamos todos claros con eso? Seguimos entonces. Unidad de presión. En el sistema internacional, la unidad es pascal y equivale a newton sobre metro cuadrado. Entonces, un pascal va a ser un newton sobre un metro cuadrado. Esa es la forma que se tiene de denominar esta cuestión. La presión se suele medir en atmósferas. La atmósfera se define como 101.325 pascales y equivale a 760 milímetros de mercurio o a 14,7 lbf por pulgada cuadrada, que son libras, si no me equivoco. Sí, libras fuerza. Que en el fondo la libra es la medida del peso allá o de la masa, entonces lbf significa libra fuerza. Así como nosotros decimos el peso, que es una fuerza, y distinguimos también del peso que nos estamos refiriendo a la masa. De hecho, ustedes siempre dicen me voy a pesar en la pesa, no me voy a amasar en la pesa, aunque deberíamos decir masar. Pero aquí estamos distinguiéndolo como la fuerza sobre unidad de área. Al final es lo mismo, o sea, tienen que darse cuenta de que esto que está acá, en el fondo es una unidad de fuerza, o sea, newton, dividido por una unidad de área, que viene siendo superficie. ¿Ya? Eso que se denomina PSI, probablemente ustedes lo han visto en las ruedas de algún auto o las ruedas de las bicicletas, porque esas cosas se miden en PSI. Entonces, la siguiente tabla define otras unidades y se dan algunas equivalencias. Entonces, está la unidad que se conoce como el bar. Y un bar es 1 por 10 a la 5 pascales. O sea, un bar es igual a 100.000 pascales. Porque son 5 ceros. Entonces, 100.000 pascales es igual a un bar. Una atmósfera, como ya habíamos dicho, es igual a 101.325 pascales. O
a 1.01325 bar o a 1013,25 milibar, ¿ya? Ahí ustedes pueden jugar con las siguientes unidades, pero por ejemplo en miligramos de mercurio, ustedes pueden darse cuenta que es 133,322 pascales. Esta tabla les va a servir harto, así que revísenla, mírenla. Aparece en otro lado de internet, yo de hecho la saqué de internet, así que ahí la pueden revisar. Un Torricelli es igual también a 760 miligramos de mercurio. Perdón, a 1 milímetro de mercurio. Y también aparecen las unidades que se denominan PSI, y también están los ATM, que son la atmósfera, y los PSI, medidos en pascales. ¿Ya? Medidores de presión. Entonces ahora vamos a ver cómo se mide la presión. La mayoría de los medidores de presión, o manómetros, que es el nombre que se les da a los medidores de presión, miden la diferencia entre la presión de un fluido y la presión atmosférica local. Entonces lo que están haciendo es como tener un fluido que tiene cierta presión y están midiendo la diferencia entre eso y la presión atmosférica. Para pequeñas diferencias de presión se emplea un manómetro que consiste en un tubo con forma de U, muy parecido a los ejemplos que ustedes ven siempre, con un extremo conectado al recipiente que contiene el fluido y el otro extremo abierto a la atmósfera. Algo más o menos parecido a esto. Tienen acá una especie de J, pero que es como una U, y esto está conectado al fluido que ustedes quieran. Entonces ahí el fluido se llena hasta cierto índice, ¿ya? Y aquí ustedes pueden medir por graduación qué tipo de presión están midiendo. O sea, cuánta presión están midiendo ahí, de acuerdo a cómo esté graduado su barómetro. Entonces, manómetro que digo. Voy a dibujarlo más bonito porque estoy medio loco hoy día para dibujar. Entonces, aquí, y el fluido lo vamos a pintar aquí con celeste. Entonces, aquí está el fluido. Y ese fluido en el fondo va a alcanzar cierta altura dentro del manómetro. Y eso me va a indicar cierta cantidad de presión. ¿Ya? Entonces, un extremo está conectado a lo que se quiere medir y otro está conectado como con un extremo abierto a la atmósfera. Entonces acá yo tengo la presión atmosférica y esto se está como igualándose con las presiones. Así como habíamos dicho que el líquido en el recipiente igualaba su presión con la presión atmosférica, este está igualando las presiones. Entonces el tubo contiene un líquido, como agua, aceite o mercurio, y la diferencia entre los niveles de líquido en ambas ramas indica la diferencia entre la presión del recipiente. O sea que yo voy a medir algo como el delta que hay entre esa presión y la que está por acá. ¿Me entienden? Entonces aquí va a haber una diferencia que yo estoy midiendo y que esa va a ser la presión que yo estoy midiendo. Para diferencias de presión mayores se utiliza el manómetro de Bourdon, llamado así en honor al inventor francés Eugène Bourdon. Este manómetro está formado por un tubo hueco de sección ovalada, curvado en forma de gancho, o sea, algo más o menos así, un poco al revés. Ya. Entonces, los manómetros son empleados para registrar fluctuaciones rápidas de presión. Suelen utilizar sensores piezoeléctricos o electrostáticos que proporcionan una respuesta instantánea. ¿Qué significa esto? Que yo también tengo medidores que funcionan más con electricidad. Entonces no solamente existen los medidores de presión basados en el volumen que tienen, y esto sería algo así como comparar la tecnología del termómetro, por ejemplo, que ocupa mercurio, con la tecnología del termómetro electrónico, que ocupa un material piezoeléctrico para poder medir de forma más instantánea cómo están dadas estas cosas. Lo que pasa con el termómetro de mercurio y lo que pasa con el manómetro que estábamos revisando antes es que lo que tiene que ocurrir a eso es que tienes que esperar que llegue el momento de equilibrio entre estas dos presiones. Entonces, la parte anterior, por ejemplo, dependiendo del tipo de fluido, podría demorarse un tiempo y podría ser no instantáneo. Al mismo tiempo que ustedes, por ejemplo, revisan el termómetro de mercurio y se dan cuenta de que cuando el mercurio va subiendo les va a marcar la temperatura, pero no termina de subir, entonces tiene que llegar a una situación de equilibrio y eso demora un poco de tiempo. En cambio, en este caso, cuando hay sensores piezoeléctricos o electrostáticos, se proporciona una respuesta instantánea y eso es lo que ustedes están buscando con algo más eléctrico, por decirlo así. Como la mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica local, hay que sumar esta última al valor indicado por el manómetro para hallar la presión absoluta. Entonces, si ustedes le dicen, voy a medir la presión que es la diferencia, y eso es lo que le está arrojando el manómetro, ustedes tienen que darse cuenta que la presión que ustedes buscan es la presión de la diferencia más la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, como solamente le miden la presión de la diferencia, tienen que ver en el fondo que la presión absoluta que ustedes están midiendo es la presión atmosférica más la presión que le está marcando el manómetro. Una lectura negativa del manómetro
corresponde entonces a un vacío parcial. Así es como nosotros lo interpretamos en términos físicos. Qué bueno, Graves on Swag. Ya. Entonces, llegamos al término de la materia y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, démosle con las preguntas. Yo aquí desaparezco, así que goodbye, buenas noches, nos vemos. Ya. Leamos la pregunta, dice así. Si la densidad del cobre es de 8,9 gramos por centímetro cúbico, ¿a cuánto equivaldrá dicha densidad en kilogramos partido por metro cúbico? ¿Quién me dice cómo hacemos esta conversión? Esta conversión apareció clarita en la slide número 14, si no me equivoco. Pero quiero que nosotros la calculemos. Sería bueno que en el fondo aprendiéramos cómo se calcula esta cuestión. Entonces, tenemos algunos datos. Por ejemplo, tenemos el dato de que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, anotamos acá 1 kilogramo igual a 1000 gramos. Y también sabemos que 100 centímetros son iguales a 1 metro. Ya. ¿Cómo se realiza este ejercicio? ¿Quién me dice? Ya. Raven Swag dice que es la C. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Ya? ¿Alguien más con una pregunta? Ya. Entonces voy a desarrollarla. Aquí lo que yo tenía en la slide anterior, no anterior a esta, sino que anterior mucho rato atrás, era que 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a calcularlo y ya vamos a hacer la conversión. Si yo tengo, por ejemplo, 100 centímetros igual a 1 metro, yo puedo elevar al cubo esa igualdad. Al elevarlo al cubo me va a quedar que 10 a la 2 al cubo centímetros cúbicos va a ser igual a 1 metro cúbico. Y 10 a la 2 es 10 a la 6. Centímetros cúbicos va a ser igual a 1 metro cúbico. Luego, lo que voy a hacer, voy a reemplazar el gramo por kilogramos y los centímetros cúbicos por metros cúbicos. Entonces me va a quedar 8,9 gramos partido por centímetro cúbico va a ser igual a 8,9 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿cierto? Porque aquí lo que estoy haciendo es decir que 10 a la menos 3 kilogramos es igual a 1 gramo. Y voy a reemplazar el centímetro cúbico por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Esto me va a quedar 8,9 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6. Y eso va a ser 8,9 por 10 a la 3. Entonces es la alternativa C, como habían dicho. Callens, revisa tu resultado porque puede que estemos fallando algo ya. ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? Nos quedan solo 2 preguntas más, así que tenemos tiempo para poder responder las dudas. Esta materia no es tan complicada, pero como les dije, tiene que ver más con desarrollo de la teoría. ¿Ya? Este es como uno de los ejercicios que se pueden hacer. Ya, todo bien. Ya, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al agua es falsa? Entonces dice A, el agua alcanza su menor volumen a los 4 grados Celsius. B, a una atmósfera de presión, el agua hierve a los 100 grados Celsius. C, la densidad del agua depende de la temperatura. D, el agua alcanza su mayor densidad cuando está congelada. Y E, el agua es menos viscosa que la glicerina. Para poder hacer este tipo de preguntas, lo que uno puede hacer para no confundirse, porque a veces le preguntan por la falsa o por la verdadera, póngale verdadero o falso a cada una de las cosas. Entonces vamos a ir por cada una y vamos a ver verdadero o falso de acuerdo a lo que estemos pensando. Entonces, partamos por abajo. Dice, ¿el agua es menos viscosa que la glicerina? ¿Verdadero o falso? Ya habíamos hablado del concepto de viscosidad que tenía que ver con la capacidad para fluir. Entonces, si un elemento o un fluido fluye de forma más fácil, es menos viscoso. Por tanto, el agua fluye más fácil que la glicerina, por tanto, es menos viscosa, por tanto, es verdadero. Entonces tenemos verdadero. Después dice D. El agua alcanza su mayor densidad cuando está congelada. Nosotros habíamos hablado de que hay cierto punto en que el agua se congela y tiene la propiedad de que al congelarse aumenta su volumen. ¿Aumenta el volumen o disminuye su volumen? ¿Quién se acuerda? ¿Qué me puede decir qué pasa con el agua cuando se congela? ¿Es más densa o menos densa? Ya, la vamos a dejar pendiente, ¿eh? Entonces dice C. La densidad del agua depende de la temperatura. Eso es verdadero porque la densidad de todos los fluidos depende de la temperatura. Soledad Gallardo dice, aumenta papi. Gracias, Soledad. Dice Mónica Soledad dice, menos densa. Entonces, el agua alcanza su mayor densidad cuando está congelada. Entonces, menos densa, por tanto, diríamos que la D es falsa, ¿cierto?
¿Alcanza su mayor densidad cuando está congelada? Mentira, alcanza una densidad menor, porque en el fondo el volumen aumenta y lo que pasa es que la densidad disminuye, por tanto, si estuviera la densidad mayor tendríamos congelado todas las partes de abajo de los océanos, y en verdad la parte que se congela siempre es la parte de arriba, por tanto es menos densa porque está flotando. Entonces es una forma de verlo, se nos congeló aquí y hacia abajo la vida sigue. Esto es lo que está congelado. Después dice, a una atmósfera de presión, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? Yo digo que es verdadero. Y dice que el agua alcanza su menor volumen a los 4 grados Celsius. ¿Eso será verdad o mentira? Su menor volumen a los 4 grados Celsius. Ya, el hielo es menos denso, por eso flota. Gracias. Sí. Se empieza a congelar a esa temperatura. Ya. Entonces, vamos a decir que la primera es verdadera. Entonces, ¿la A es verdadera o falsa? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ya sabemos que la D es falsa y probablemente si esto fue PSU, una pregunta que la D es la única falsa. Pero yo tengo un poco de dudas con la alternativa A y quiero que ustedes me digan qué piensan de eso. Porque en el fondo yo sé que la temperatura se empieza a congelar, el agua se empieza a congelar a los 4 grados Celsius y que aumenta su volumen y que por eso tenemos este tema de que está grande. Pero como dice, el agua alcanza su menor volumen, probablemente es que es el menor volumen de congelación. Porque cuando empieza a bajar un poco más la temperatura, va a disminuir va a aumentar ese volumen. Entonces, el menor volumen que alcanza es a los 4 grados cuando se empieza a congelar y después ya, cuando está un poco a menos temperatura, tiene mayor volumen. Por tanto, tiene menos densidad. Entonces, la A diríamos que es verdadera. Ya. Entonces, la A verdadera, por tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Pero cuidado, porque algunos se podrían haber confundido con la alternativa A. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Que cuando estamos haciendo PSU tenemos que aprender a responder estas preguntas porque nos ponen cazabobos y que podríamos tener la mala suerte de caernos en la escena. Entonces, siguiente pregunta, la pregunta 10, y con esta nos vamos. Ya, miren, nos quedan 5 minutos, así que estamos justo para terminar esta pregunta. Entonces dice, dos cuerpos de igual volumen A y B flotan en agua a diferentes profundidades. Entonces estos cuerpos tienen el mismo volumen. Dice, respecto a la relación entre la fuerza de empuje sobre ellos, es correcto afirmar que el empuje de A es mayor que el empuje de B, el empuje de B es mayor que el empuje de A, el empuje de A es mayor al empuje de, igual al empuje de B, el empuje de A y de B es 0, y el empuje de A es 0 y el empuje B es mayor a 0. Habíamos dicho que el empuje tenía una ecuación que era, ¿se acuerdan cómo era la ecuación del empuje? En algún momento dijimos que el empuje iba a ser igual al peso. Entonces teníamos mg y teníamos el empuje para arriba, ¿cierto? Pero habíamos hablado de que ese peso, de que esa masa tenía que ver con la densidad del líquido o del fluido, que viene siendo la densidad del agua, y eso debía estar multiplicado por el volumen de ese líquido. Entonces sabemos que el volumen A y el volumen B son iguales. Entonces ahí tenemos una constante. Volumen A igual al volumen de B, ¿cierto? Y como la densidad del líquido es constante, vamos a tener que el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo por G. Entonces G es el mismo para todo, entonces no hace ninguna diferencia. El volumen es el mismo, así que no hace ninguna diferencia. Y la densidad del fluido es el mismo, así que no hace ninguna diferencia. Y como tenemos la densidad del fluido que está sumergido y ambos están sumergidos completamente, en este caso el empuje va a ser igual. Soledad dice que es la C. ¿Quién dice que el empuje de B es mayor al empuje de A porque está más arriba? Dice Choc, según tu opinión es más difícil ondas que dinámica o MRU. Ya, eso lo voy a responder al final, pero según yo, onda es más difícil que MRU. MRU es fácil. Dice, ya, Rodrigo, ¿están sumergidos ambos? Sí, pues, están sumergidos ambos. Entonces, como están sumergidos ambos, todo el volumen está sumergido, por tanto el volumen es igual y por tanto la densidad del fluido sumergido es la misma, por tanto el empuje es igual. Star Gino dice, yo no entiendo por qué es tan difícil. No es tan difícil, mira, si lo que estamos diciendo acá es que el empuje en algún momento se iguala con el peso cuando estáis dentro del fluido. Y como ambos están dentro del fluido y tienen el mismo volumen, lo que está pasando ahí es que el empuje es igual para ambos, aunque estén a diferente altura. Porque no estamos hablando de presión en este caso, estamos hablando de empuje, que es la fuerza que se produce cuando tenemos un volumen de algún cuerpo sumergido dentro, parcialmente o completamente dentro de un fluido. Pero ¿por qué me hacen esas preguntas? No sé si onda es más complicado que dinámica, tenéis que como saber más conceptos, eso es el tema. No es que sea más complicado, hay que saber más conceptos. Si te sale más fácil aprender conceptos, probablemente sea más fácil para ti. Si te sale más difícil como leer y estar ahí aprendiendo todos los conceptos, va a ser mucho más complicado.
Dinámica no es tan difícil, tienen que aprender a hacer los DCL, fíjense en eso. Dice, el empuje es igual al peso, por eso flotan. Sí, en este caso sí, pero para que flote por sobre el fluido, el empuje tiene que ser mayor, porque si no estaría todo sumergido. Dice, son igual el empuje entre ellos. Dice, yo creo que la alternativa es la A. Mónica Soledad, te quiero preguntar, ¿por qué piensas que es la A? Dice, Choc, para empezar a estudiar de algo será necesario que me lea los libros que entregan de primero a cuarto físico. Choc, te recomiendo que ingreses a nuestra página y veas todas las cosas que nosotros tenemos disponibles. Mónica Soledad dice, porque está en el mismo medio y A está a mayor profundidad. Ya, pero a pesar de que esté a mayor profundidad, no estamos hablando de presiones, estamos hablando de el peso igualándose al empuje. Y el empuje tiene que ver con la cantidad del volumen del cuerpo que está sumergido. Y ambos están sumergidos completamente a pesar de que el A está más abajo que el B. Entonces el empuje tiene que ser el mismo, porque estamos hablando de que el empuje se iguala con el peso, pero que ese peso se calcula con una masa que está en base al volumen del cuerpo y a la densidad del fluido. Entonces, si tuvieran masas distintas, yo igual te la compro, pero fuera de el fluido. En cambio, dentro del fluido, lo que nos está importando a nosotros es la densidad del fluido que se desplazó. Y tiene que ver con que los dos son del mismo volumen, o sea, desplazaron la misma cantidad de fluido. Dice, ya. Entonces, finalmente, yo digo que la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Y con eso estaríamos diciendo que el empuje A es igual a la densidad del fluido por el volumen de A por G, y que el empuje B es igual a la densidad del fluido por el volumen de B por G. Y si se fijan, G es el mismo para los dos, el volumen es igual en los dos casos, porque tenemos esta ecuación que está ahí, entonces esto es por 1, y la densidad del fluido es la misma, ¿ya? Así que el empuje de A es igual al empuje de B, y por tanto tenemos que la alternativa correcta es la C. Eso sería todo. Entonces, bueno, le agradezco la atención, le agradezco las preguntas. Esta ha sido la clase de física y me despido. Aquí tenemos un poco de la próxima clase. Vamos a tratar sobre hidrostática 2 y ley de Bernoulli, ¿ya? Para que asistan